Bueno, saludamos a todos los hermanos que nos siguen a través de todos los medios y los que estamos aquí ya listos para aprender de la palabra. No olviden que lo más importante no es saber, sino conocer. Hay muchos que saben, pero pocos conocen. Y cuando hablamos del estudio de la palabra, no es saber la palabra, es conocerla. Y conocerla es un poquito complejo porque merece una delicadeza en el estudio. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios se manifiesta en las Escrituras. Esa es una manera de mostrarnos cómo es que Él hace su obra. Si no conocemos a Dios, es muy difícil identificar la obra que Él efectúa en nuestra vida cada día. Muchos no saben cómo es que Dios obra y desconocen la obra de Dios porque no lo conocen a Él. Al no conocer uno a Dios, definitivamente no va a tener una identidad con Él. Es como con las personas. Cuando usted conoce a alguien, usted se relaciona mejor con esa persona. Pero usted no la conoce, usted está así todo intimidado, no sabe qué va a pasar. Y lo mismo pasa con nuestro Creador. Una de las cosas que a mí más me impacta del Evangelio de Jesucristo es que Dios no se ha ocultado de nadie. Él está expuesto para que lo conozcamos. Desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación, Dios se ha hecho evidente, se ha mostrado. No se está escondiendo allá en una cueva que nadie lo vea, o está metido allá en el cielo que nadie se acerque a Él. Eso es falso. A medida que lo conoces, a medida que vas identificándote con Él, te das cuenta de lo maravilloso que es conocer uno de nuestro Creador. Y eso es muy importante que lo conozcas. Jesús dijo que Él había venido para que lo conociéramos al Padre. A eso vino Jesucristo, para que el hombre conociera al Padre y darlo a conocer, sacarlo al manifiesto. Dios ha estado tan preocupado en que el hombre lo conozca que lo ha dejado plasmado en todas las Escrituras, en la Biblia. A la Biblia le llamamos las Escrituras. Ahí está plasmado cómo Dios se revela al hombre, cómo es Él, cuál es su carácter, cuál es su forma de obrar. Qué bonito ese avión. Estamos al aire libre, por eso es que estamos escuchando el pasar de un avión. Bueno, pero a manera de introducción, quiero decirles de que Dios se ha revelado en todas las Escrituras, en toda la palabra. Pero algo sorprendente es que Él se ha revelado por medio de la creación. La creación misma da a revelar cómo es Dios. No entiendo yo cómo el cristiano o el creyente, el que se cree creyente, se desconecta del Dios creador, cuando Él se ha revelado por medio de la creación también. Eso lo dijo Pablo, carta a los Romanos capítulo número 1. La creación misma lo da a conocer. O sea que se puede ser científico y encontrar la grandeza de Dios. Los ateos, hay ateos que se han convertido por medio de la ciencia. La ciencia no se pelea con Dios. La pseudociencia es la que se está peleando con Dios. Pero la ciencia no. La ciencia es verdad. Como Dios es verdad. Así es que, mis muchachos, si quieren ser científicos, no se detengan. No importa el tiempo que decidan conocerlo, pero Dios es real.
Dios es real. Se ha revelado por medio de la creación, se revela por medio de uno mismo. Cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, se da cuenta de que tenemos una necesidad de conocer de Dios. Y muchos no se dan cuenta de eso, la necesidad que hay dentro del hombre de conocer de Dios. Voy a leer un versículo, ya que pasé mi introducción, y le doy la bienvenida a los hermanos que ya nos están viendo en el Perú. Dios los bendiga a todos los hermanos peruanos. Voy a hablar hoy acerca de las dimensiones de Dios, cómo Dios se revela. Estoy comenzando, para los hermanos que están entrando, estoy comenzando el tema. Y quisiera leer con ustedes el Salmo 91, 1 y 2. Salmo, es tremendo ese Salmo, el Salmo 91, 1 y 2. Vamos a leer. Tengo que estar viendo dos cámaras porque estoy grabando y estamos transmitiendo en vivo. Está bueno eso. Lo voy a leer. Primero lo voy a leer como dicen nuestras versiones. Luego lo voy a leer como lo dice el hebreo. Voy a tratar la manera de darle un enfoque claro para que todos podamos entender las palabras hebreas. No va a creer que voy a predicar en hebreo porque no, eso no funciona. Es como cuando hace 70 años nos predicaban en latín. ¿Quién iba a entender eso? Nadie entendía. Pero sí podemos utilizar palabras hebreas para poder explicarlas y dar el significado que en el Antiguo Testamento se está revelando acerca de nuestro Creador. Dice el Salmo 91, versículo 1 y 2: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Quién no sabe ese salmo? Ese ha sido un salmo muy famoso. Mucha gente le gusta ese salmo. E incluso cuando tiene miedo lo abre, ¿verdad? Y se lo pone en la cabeza. Pero no, así no funciona. No funciona que agarres la Biblia como un amuleto y te lo pongas en la cabeza para quitarte el dolor de cabeza o para quitarte el temor. No, no funciona. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es un libro sagrado que lo que hace es instruirnos, corregirnos. Entonces vamos a leer el Salmo 91, ya lo leímos, ahora lo vamos a leer como lo dice el hebreo en las palabras que nos vamos a meditar y a estudiar en este día. El que habita al abrigo del Ayón, el Ayón, la palabra Altísimo en hebreo es el Ayón o el Ayón, morará a la sombra del Omnipotente. Y ahí habla del Shaddai. La palabra omnipotente es Shaddai. Diré yo a Jehová. La palabra Jehová es una palabra tal vez mal traducida, mal vocalizada. Yahweh, podemos decir Yahweh. Yahvah, está bien. Como usted quiera vocalizarlo. Y por último, refugio mío y fortaleza mía, mi Eloh, Elohim o Eloh, en quien confío. Y es precisamente de estas cuatro palabras que revelan el carácter de Dios de las que quiero hablar. La primera de ellas, mis hermanos, es el que habita al abrigo del Altísimo, el Ayón. Cuando nosotros hablamos del Altísimo en todas las Escrituras, estamos hablando de aquel que nadie ha visto. Cuando David decía, miren qué interesante esto que decía David, los cielos de los cielos no te pueden contener. Se refería precisamente al Altísimo. Ahora, algo interesante de hablar del Altísimo es que cuando Jesús vino, dijo, a Dios nadie le vio jamás.
a Dios nadie le vio jamás. ¿A quién se refería Jesús cuando estaba hablando de a Dios nadie lo vio jamás? Porque luego dice, pero el Hijo lo da a conocer. Entonces, ¿a qué se refería que a Dios nadie lo ha visto jamás? Se refería precisamente a el Ayón, al cual podemos identificarlo como la esencia divina. Un Dios esencia, como el que está en todo, el que está en todos. Y fíjese que es interesante porque los filósofos de la época platónica y toda la época griega de la sabiduría, ellos siempre hablaban de la esencia. Ellos hablaban y decían que al Dios desconocido. Y hay un versículo que Pablo utiliza en el libro de los Hechos que dice, literalmente dice, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Esa era una frase platónica. Y Pablo la adopta y la aplica a la verdad de la esencia divina, el cual es el Ayón, el cual es nuestro, está en nosotros. Por eso las filosofías siempre hablan de que Dios está en todos. Claro, Dios lo envuelve todo, en todos. Eso es lo que realmente dice las Escrituras. Nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas veces lo que dice las Escrituras. Más de lo que uno piensa. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y esa es la inquietud que quiero dejarle en sus corazones. Estamos hablando de un Dios que nadie lo ha visto, que nadie ha subido a donde Él está, nadie, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni ningún ser creado ha podido integrar a la esencia divina que es el Ayón. Sin embargo, el Ayón para crear tuvo que despojarse de toda su esencia y descender a un lugar creativo donde poder crear. ¿Y cómo lo hizo? Cuando nosotros leemos el Génesis 1:1 dice, en el principio, ahí comienza el principio. Cuando la esencia divina decide crear dentro de sí mismo todo lo que existe. El universo, todo lo que usted puede imaginarse que existe. Por eso los científicos cuando levantan sus telescopios con millares de potencias, ¿verdad? No logran ver fin dónde estamos. Porque en realidad estamos en el abismo. Estamos en un cono metidos en el abismo. Ahora, en el principio creó, dice, ahí aparece una palabra muy interesante. Vaya conmigo a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Está es el primer libro de tu Biblia. Es el primer libro de tu Biblia. Génesis 1:1. Es importante que abra su Biblia. Si quiere aprender algo, abra su Biblia para poder entender lo que ahí está escrito. Génesis 1:1 dice, en el principio. En el principio. Y es interesante porque aunque la Biblia no es ciencia, tiene aspectos científicos. Porque está remontando todo a un principio. Los científicos han tratado de retroceder en el tiempo y no le encuentran principio a esto. Pero la Biblia sí establece unos puntos que son esenciales en el conocimiento del Creador. Porque está hablando que en el principio creó Dios. ¿Quién creó? Dios. Esa palabra Dios ahí no es el Ayón, como lo estamos viendo en el Salmo 91. No es el Altísimo. Quien creó ahí fue Elohim. Elohim. Y aquí viene lo tremendo de esto, porque la forma como
el ayón se revela, la esencia divina se revela al ser humano, es como un ser creador de todas las cosas. Él se da ese nombre, Elohim. Y Elohim es interesante porque es una terminología plural. No está hablando de un solo ser, sino está hablando que dentro de ese ser hay más. Es más que uno. Es como cuando hablamos del hombre, somos más que uno, ¿verdad? Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice Pablo en el capítulo número 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 23. Ahí dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Seres que tenemos 3 entes dentro de nosotros. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y cuando Dios se revela como el creador, en la palabra Elohim, el término im en hebreo es plural, uno o más. Está hablando de está hablando de un Dios que se va a revelar. Acuérdense que Génesis es el gran principio. La plataforma de la doctrina y de la enseñanza bíblica puede comenzar en Génesis. Y ahí dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Qué interesante eso, ¿no? Ahora, lo interesante es de que Elohim, dentro de Elohim, podemos decir que hay 3 identidades o 3 seres, o 3 características importantes que tenemos que entender. En el Salmo 91 aparecen esas 3 entidades que hay que entenderlas. Primero aparece el Shaddai. Mire qué interesante, aparece el Shaddai. Segundo, o sea, el omnipotente. Segundo, aparece Yahweh o Jehová. Y tercero, aparece Eloh. Mi Dios en quien confiaré. La palabra Eloh, ahí es, Dios es Eloh. Algunos estudiosos de la palabra, cuando encuentran la palabra Eloh, han traducido Elohim, como en la Biblia textual. Creo que fue un error de los que hicieron la traducción, porque Eloh es singular, no está hablando de Elohim ahí. Entonces, ¿quién es Eloh? ¿Quién es Eloh? Para aquellos que tienen duda de la triunidad de Dios, Eloh es el Padre. Eloh es el Padre. Luego aparece Yahweh o Jehová. Y vamos a hacer un estudio especial la próxima semana de quién es Yahweh. Y aparece el Shaddai. Cuando hablamos del Shaddai estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Yahweh estamos hablando del Verbo eterno. Y cuando aparece Eloh, que es mi Dios, en este caso en el versículo de Salmo 91, que es Eloh, estamos hablando de el Padre, la triunidad. Por eso le decía, cuando nosotros retrocedemos al Génesis y encontramos en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, está hablando precisamente de la triunidad de Dios. Muchos no entienden ese principio de la triunidad de Dios y hoy en día hasta lo están negando. Hasta los bomberos vinieron. Está cayendo fuego del cielo. Aleluya. Perdonen mis hermanos que estoy al aire libre y aquí se escucha todo. Estoy tratando de explicar esto para que podamos entender. Vamos a esperar que se vean los bomberos, ¿verdad? Tenemos a los bomberos en camino. Disculpen. Estoy explicando el Salmo 91, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el Ayón, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Diré yo al Señor, Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Eloh, en quien confío. Entonces estoy hablando de eso, para que podamos entender en esta hora cómo Dios se revela al hombre. O sea, Dios no se ha ocultado.
Él se ha hecho manifiesto. Ahí está. Lo que pasa es que como nos cuesta entrar al estudio de la palabra, por eso es de que no logramos captar el contexto bíblico. Pero le decía que el Ayón, que es el Altísimo, descendió a crear. ¿Y cómo descendió a crear? Descendió a crear en una triunidad. En una triunidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así le llamamos nosotros. Pero en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se llama Eloh, el Padre, Yahweh es el Verbo eterno y el Shaddai. Cuando hablamos del Shaddai en la Biblia, estamos hablando del Espíritu Santo. Y aquí hay algo bien interesante. Porque imagínese usted que aún Moisés no había tenido una identidad con Yahweh. Si usted lee conmigo, váyase conmigo por favor. Voy a leer el capítulo 6 de Éxodo. Este versículo es muy interesante, muy interesante. Lo voy a leer para aquellos que no tienen Biblia. Respondiendo el Señor a Moisés, le dijo, 6:1 y 2. Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Pero aquí viene lo tremendo. Continuó hablando Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Mire qué interesante. Ahora se desprende de la triunidad Yahweh para manifestarse. Y aquí viene lo tremendo, versículo 3. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como Elohim el Shaddai, o el Shaddai Elohim. Así me aparecía él. Mire qué interesante. Mas por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Mire qué interesante. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conocieron al Dios Yahweh que se reveló al pueblo de Israel. No lo conocieron. Ellos conocían al Shaddai. Y el Shaddai es el Espíritu Santo que ahora habita dentro de nosotros. Esto es muy interesante. Mire la palabra del Señor, cómo revela cómo Dios se ha ido mostrando, cómo Dios se ha ido manifestando. Por eso es que yo creo que debemos de restaurar los nombres originales en la Biblia de nuestro Dios. Solo por cuestión de lectura y de conocimiento. Ese es mi punto de vista teológico. Que es importante que aprendamos los nombres de Dios en todas las escrituras. Tuvieras una buena traducción, sería excelente para que pudiéramos identificar los nombres de Dios en toda la palabra. Bueno, estoy hablando de cómo Dios se manifiesta a la vida del hombre. Estoy hablando de cómo en el Salmo 91 Dios se revela y se hace ver como el Ayón, el Shaddai, Eloh y Yahweh. 3 nombres. El Altísimo, el Omnipotente, mi Dios le llama al Padre, y a Jehová o Yahweh. De eso estoy hablando, para que podamos entenderlo. Salmo 91. Ya hablamos un poco de cómo se manifiesta el Ayón, la esencia divina. Él descendió y se manifestó como un ser triuno. Se manifestó como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito es que se manifiesta de esa manera?
Porque Él tiene un plan. Y ahí es donde entra el punto que tenemos que entender. Dios tiene un plan y quiere que su creación lo conozca. Eso es lo que Pablo dice en la carta a los Romanos. Que Él no se ha ocultado a su creación. Lo que pasa es que la creación ha preferido, dice, adorar lo creado que al Creador. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando no nos identificamos con el Creador. Ahora, Dios se le reveló al pueblo de Israel y se le identificó con ellos como Yahweh. Ese es un punto muy interesante. Un punto muy interesante porque algunos teólogos del siglo pasado, cuando estudiaron la palabra Yahweh, creyeron que estaba hablando del Padre. Y cuando usted estudia la palabra del Señor, se da cuenta que en el Antiguo Testamento el Padre no se revela. Porque si se hubiera revelado, entonces los judíos lo hubieran conocido. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a leer unos versículos ahí. Y vamos a ver que los judíos conocieron a Yahweh como su creador, como su Dios, pero nunca como su Padre. ¿Por qué nosotros los cristianos ahora decimos que Yahweh es el Padre? ¿No será que nos han enfocado mal la doctrina, la enseñanza? Y esto viene cuando surgieron los falsos testigos de Jehová. Cuando ellos surgieron, vino la iglesia y hizo una apologética para poder defenderse de todas las doctrinas falsas que ya sabemos que ellos tienen, para llamarle al Padre, a Jehová el Padre, para darle un puesto, una ubicación antiguo testamentaria. Sin embargo, se cometió un error teológico y ahí es donde tenemos que restaurar la doctrina. Si usted va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 8, capítulo número 8. Aleluya. Versículo número... Vamos a leer desde el 36 para entenderlo mejor, porque sé que muchas veces no tenemos tiempo de leer la Biblia y no sabemos de qué está hablando. Entonces, vamos a leer del versículo 36 para poder captar el mensaje. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Mire lo que contestaron los judíos. Sé que sois descendientes de Abraham, dice Jesús, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros, como ahorita. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Jesús está hablando del Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Claro, en versículos anteriores les dijo vuestro padre es el diablo. Ahora no le decimos así a la gente porque se ofendería, ¿verdad? Pero Jesús sí fue claro y directo. Les dijo el padre de ustedes es el diablo. Versículo 39. Ellos le contestaron. Mire lo que contestaron los judíos. Mire la mentalidad, la teología judía. El pensamiento acerca de Dios de los judíos. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. O sea que para ellos Dios nunca, y si usted estudia el Antiguo Testamento, a ellos nunca se les reveló Dios como padre. Ellos ni siquiera tenían la idea de que Dios podía manifestarse como padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. O sea, diezmen, porque esa fue una de las obras que hizo Abraham, y ellos no lo hacían, no diezmaban. Pero ahora procuráis matarme. Se habían vuelto hasta asesinos. No hacían las obras de Abraham.
a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Esto no, o sea que Abraham, bueno, vamos a hablar después de las teofanías de Yahweh a Abraham. Continuemos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre. Y vienen los teólogos y le ponen aquí, es decir, Dios. Los judíos no tienen a Dios como padre. Ellos no reconocen a Dios como padre. Para ellos Dios es Dios, pero jamás como padre. Porque Dios nunca se reveló en el Antiguo Testamento como un padre. Esa revelación la trajo fue Jesús. Y solo se puede llegar uno al Padre a través de Jesús. No hay otra forma de acercarnos al Padre. Ahora, lo interesante de todo esto es que de la misma manera como en el Antiguo Testamento obró Dios para manifestarse, de la misma manera lo está haciendo ahora. Primero se manifestó como el Ayón, como el Elohim, que es el Todopoderoso, el Creador, un Dios Creador. Si tú no te identificas con un Dios Creador, no vas a poder conocer a ese Dios. Primero tienes que aceptar que eres criatura de Dios. Porque te va a ser imposible darte cuenta cuál es tu condición delante de ese Dios Creador si no crees en un Creador. Ese es el primer gran paso. Creer que tenemos un Creador. Fue la revelación máxima. Después se manifestó el Shaddai para convencer a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el Shaddai es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, que vino para convencernos que somos pecadores. Tenemos que entender que Dios no se está ocultando en el cielo, ni está metido en una cueva por allá, sino que se está mostrando para que puedas comprender cómo Él se revela al ser humano. Ahora, después de que Abraham, Isaac y Jacob, por medio del Shaddai, comprendieron cuál era la ruta, Dios se le va a revelar a Moisés, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, como Yahweh, el Verbo eterno, el que siempre es. El gran yo soy, el eterno. Por eso, hermano, amigo, saluda al hermano Luis Miguel. Y los estoy saludando porque me lo invité hoy para venir aquí con nosotros. Dios te bendiga. Le mandamos un beso para que sepa que nos gozamos de que esté viéndonos. El día martes voy a estar transmitiendo desde la casa del hermano Luis Miguel. Bueno, entonces, déjeme terminar diciéndole esto. Si aprendes a conocer a Dios, no saber de Él, sino a conocerlo, te vas a dar cuenta cómo es que Dios opera, cómo Él obra, cómo Él puede tratar tu alma, cómo es posible que un Dios tan grande se esté fijando en una persona como tú y yo, tan pequeñitos. Y eso solo lo entendemos cuando comprendemos la revelación de este libro maravilloso que es la Biblia. Agradezco a los hermanos que han estado en esta tarde compartiendo a través de Facebook, a través de esta grabación que la van a ver muy pronto. Me gozo. Solo quiero terminar diciéndoles esto.
Si tú no te propones conocer a tu Creador, jamás va a llegar la revelación de cómo funciona tu Creador en tu vida. Tienes que querer, eso es lo mínimo. Tienes que querer conocer a tu Creador. Espero que haya sido de bendición este tema. Que Dios los bendiga. Y el día martes a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, no, a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, voy a estar transmitiendo también. Muy tarde por allá por Perú, a los hermanos peruanos, pues me despido de ellos. Que Dios les bendiga. Hermanos del Callao, les envío un saludo muy cordial. A mis hermanos chalacos y a todos los hermanos que están siguiendo. Que Dios les bendiga y espero que este tema haya sido de bendición. Lo voy a dejar posteado. Ese es el Spanglish que uno aprende aquí. Lo voy a dejar en el Facebook para aquellos que quieran volverlo a escuchar. Solo agradecería en el nombre del Señor que si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta del tema, me la puede hacer directamente a mí, no por el tema, porque en lugar de edificar, lo que hace es dañar el corazón de aquellos que sí están interesados en aprender. Entonces, si usted desea tener una conversación acerca del tema conmigo, escríbame. Con mucho gusto le voy a responder. Yo contesto a todos los que me escriben. Que Dios le bendiga. Feliz tarde.